Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos a Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de este diálogo previo, de esta conversación previa en diferentes sectores sobre estas reformas laborales planteadas, bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿El sector empresarial qué posición tiene frente a ello? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo a los televidentes. El sector empresarial está muy claro en que tenemos que apostarle al Ecuador. Es decir, el país requiere del apoyo de los ecuatorianos para enfrentar los distintos temas y retos que tenemos. Mire usted, el tema laboral es uno de esos retos, lo estamos nosotros analizando y tratando dentro del Consejo Nacional del Trabajo, que consideramos que es una instancia en la cual se debe dialogar sobre estos temas. ¿Ya hubo un acuerdo previo sobre eso? Sí, hemos estado trabajando. Mire, el Consejo Nacional del Trabajo está compuesto por delegados del sector empleador y del sector trabajador. Porque los trabajadores dicen que ellos, o que participaron, pero que la decisión del delegado de los trabajadores en ese consejo no es del sentir de todos los trabajadores. Un poco creo que es importante comentar cuál es el objetivo y las funciones de este Consejo Nacional del Trabajo. Es discutir, que ya se ha discutido, proponer, que esperemos que la propuesta se pula y la pueda sacar adelante, una serie de soluciones para el problema laboral en el país, que es un problema estructural. Y aquí algunas cifras que creo que deben preocuparnos muchísimo, ¿no es cierto? Más del 60% de ecuatorianos no tienen un empleo digno, un empleo fijo, es decir, 5.2 millones de personas no tienen empleo formal. Y esto entonces nos lleva a tomar decisiones y a pensar a todos de la manera en la cual podamos incorporar a esas personas al trabajo formal. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta tiene varios caminos. Uno de esos caminos es quitar esta camisa de fuerza que representa la ley laboral en el país. Mire usted, si nosotros vemos y nos comparamos con Colombia, con Perú, con El Salvador, con Panamá, con Centroamérica, con el Caribe, Ecuador tiene una jornada laboral de 40 horas semanales, cuando estos otros países, especialmente Colombia y Perú, que son nuestros competidores, tienen 48 horas de jornada laboral. Es decir, un trabajador por el mismo salario en Colombia o en Perú trabaja 8 horas más. ¿Por el mismo salario? Por el mismo salario. En el Ecuador tenemos 40 horas. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? No se pueden incrementar las 40 horas, pero estamos proponiendo nosotros que esas 40 horas se puedan distribuir de mejor manera en la semana. Lo que se ha dicho a propósito de distribuir estas 40 horas, o por lo menos lo que dicen los trabajadores, es que esto va a restringir ciertos derechos de los trabajadores en el pago, por ejemplo, o en el cobro de horas extras, de tiempo suplementario. Justo lo que se pretende es que el trabajador pueda tener la opción, porque tampoco es que es obligatorio, no es que va a haber una ley que te diga obligadamente vas a trabajar tendrá que ser en mutuo 2 acuerdo, días, 12 horas, exactamente, claro. Esto es entre el trabajador y el empleador. Entonces el empleador va a tener la opción, y más que el empleador, el trabajador va a tener la opción de decir, señor empleador, yo quiero trabajar, mi jornada laboral quiero que sea de 8 horas 2 días y de 12 horas los otros días, y con eso tenemos cumplido. Entonces he trabajado yo 4 días, o quiero trabajar todos los días 6 horas, ¿no es cierto?, para tener tiempo yo para hacer otras cosas, para dedicarme a otras funciones, etc. Entonces, el tema es ese, el tema es tratar de dar mayor dinamismo al mercado laboral a través de este tipo de soluciones. Y esto generará más fuentes de empleo, porque esa es la discusión en este momento. Mire, el país está atravesando por un momento complejo en materia económica, lo que los economistas definen como una ralentización económica. ¿Qué significa esto? Es como tenerle al auto prendido, ¿no es cierto?, pero no avanza. Y en realidad se están tomando una serie de medidas de corrección económica que necesita el país. Con Fondo Monetario Internacional o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país necesita tener disciplina fiscal, necesita tener cuentas claras y necesitamos justamente proyectarnos hacia el futuro. Entonces, el trabajo está ligado con la economía. Si es que no tenemos una economía boyante, no vamos a tener más plazas de empleo. Las propuestas que nosotros estamos haciendo desde el sector empresarial, entonces, es buscar un dinamismo en el mercado laboral para que ese dinamismo en el mercado laboral pueda generar más plazas de empleo. Pero ese dinamismo no sale de la relación trabajadores-empleadores, sale del gobierno, sale de la situación, del contexto de la economía, no solamente local, sino incluso mundial. Es muy interesante lo que usted menciona, y en efecto,
sale precisamente la dinamización del mercado, ¿no es cierto? Y el hecho de que se generen más bienes de capital, se generen exportaciones, nace precisamente de políticas públicas que el Estado las formula. Por ejemplo, acuerdos comerciales internacionales que nos permitan colocar nuestra producción en otros países. Por ejemplo, generar una serie de medidas que garanticen y que den seguridad jurídica a temas de gran inversión, como la minería, como el petróleo, entre otras cosas. Entonces, sí hay política pública importante aquí. Y partiendo de esa lógica, Pablo, entonces sería una reforma laboral en la que se priorice, diríamos, el tema de las horas o la distribución de horas de trabajo, etcétera. Sería solamente una solución parche cuando el contexto no es el adecuado, las condiciones no son las adecuadas para generar empleo. Justo, precisamente, lo que nosotros tenemos que trabajar es en un concepto esencial que se llama competitividad. Si es que nosotros revisamos como ecuatorianos, y más que como ecuatorianos, los inversionistas extranjeros revisan los índices de competitividad y cómo puntúa el Ecuador, lamentablemente en los índices de competitividad puntuamos bajo. Y estos índices de competitividad son determinantes para atraer inversión extranjera al país. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en temas de competitividad. Uno de los temas de competitividad es la rigidez laboral. Y por eso es que nosotros decimos, bueno, empecemos a trabajar por el tema de rigidez laboral. Pero hay otros elementos también de competitividad que podrían trabajarse. Facilitación al comercio, facilitación de trámites o eliminación de trámites. Costos de producción, por ejemplo, costos de energía eléctrica, que son tan importantes para la producción. El tema de las tasas de interés. Tasas de interés, entre otros temas. Financiamiento, acceso a financiamiento en mercados. Entonces, es interesante porque todo esto es un círculo, todo esto es un sistema. Y es muy bien lo que usted pregunta, porque dice, bueno, no con reformas en las horas vamos a cambiar la situación. Sí, es verdad, pero con eso empezamos un cambio fundamental que necesita el país. Yo creo que tenemos que quitarnos de esas ataduras del pasado, ¿no es cierto? Tenemos que proyectarnos hacia un futuro y tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros y en nuestro metro cuadrado. Y cuando yo digo esto, siempre me gusta a mí ponderar qué hace el sector productivo nacional por el país. El año anterior, el sector productivo invirtió 16.000 millones de dólares en la economía nacional para dinamizar la economía. Somos los principales generadores de empleo. 9 de cada 10 empleos los genera el sector productivo nacional, el sector privado nacional. Exportamos, traemos tecnología. Está en este momento el sector privado haciendo inversiones muy importantes en el sector minero y en el sector petrolero. Entonces, es fundamental también que el sector privado sea un protagonista de estos diálogos y pueda proponer sus cambios. Y a propósito de eso, ¿cómo le ha ido al sector privado, al sector empresarial, industrial privado el año anterior y lo que va del año? ¿Qué perspectivas existen? Como mencionábamos antes, la tasa de crecimiento del Ecuador para el año 2019 se está proyectando en que quizá llegue a un dígito, es decir, a 1%. Y obviamente el año anterior la tasa efectiva de crecimiento fue del 1.6%, 1.5%. Entonces estas tasas son bajas. ¿Qué necesitamos entonces? Reactivar la economía. ¿A través de qué? De este cambio de modelo económico en el cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué cambio de modelo económico? El Estado ya no puede ser un protagonista de la economía nacional. Durante 10 años se nos vendió la idea de que con un precio del petróleo a más de $100, el Estado tenía que abarcar todas las posiciones y funciones de la economía. Eso no es posible, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces, este proceso, este cambio económico tiene que darse para que el que sea el protagonista de la economía sea el sector privado. ¿A través de qué? De grandes proyectos de inversión. ¿Dónde están esos grandes proyectos de inversión? Un tema muy cercano es el tema de la minería, en el cual el Ecuador no es que tiene un potencial, no, tiene reservas comprobadas de grandes yacimientos de oro y de cobre. Habrá posibilidad de seguir hablando de esto. Gracias, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Vamos a pasar con Javier, está listo ya César Ron, asambleísta socialcristiano. Adelante.